nada complicado, tampoco pretendemos que ustedes memoricen, ¿no? La ruta total es de 3 vías, ¿no? Estas 3 vías, ¿no? La vía clásica, la vía alternativa y la vía de esquinas, son 3 vías que van a construir y ver donde ven con el complemento técnico de la contratada. Este sistema de complemento es muy importante, sobre todo por la gran presencia de las bacterias, sobre todo las gram negativas, ¿no? Activan a las gram que se activan porque van a facilitar, en primer lugar, la reacción inflamatoria. Ustedes, si recordamos, ¿no? Cuando hemos hecho el esquema de por qué se activa la respuesta inmune, es porque hay una reacción inflamatoria, ¿no? Recordemos que tenemos primero la migración de neutrófilos, monocitos, que se transforman en macrófagos, generan una reacción inflamatoria, rodean a la bacteria, se genera una inflamación. Pues esa inflamación es potencial por el sistema de complemento. Los macrófagos, ¿qué función tienen? Fagocitar. Pero para fagocitar necesitan de las opsoninas y justamente el complemento active ese proceso. Lo que vale decir, para que exista una buena fagocitosis, este sistema es vital. ¿Correcto? Este sistema va a facilitar también la respuesta inmune, este sistema va a facilitar también que posteriormente se activen las otras formas, como la forma, la activación de lo que vendría a ser la respuesta de los linfocitos, ¿no? Tanto la activación de los linfocitos T como complementar la activación de los linfocitos T. ¿Y por qué digo complementar? Porque ustedes ya saben que de la activación de los linfocitos T vamos a dar a una población importante de linfocitos que son los T helpers, ¿no? Los colaboradores, los ayudadores, que a su vez van a dar una población especial de linfocitos T helpers, TH1, TH2, TH3, y existe una variante más. Pero efectivamente hoy en día, ¿no? Destacamos la importancia de los linfocitos, los TH1, TH2. Producida la fagocitosis, ¿no? El macrófago va a tener un rol importante. Viene luego la activación de los linfocitos T, y ahí entra justamente, ¿no? Los complejos mayores de compatibilidad 1 y 2. ¿No? Maylin, tú tienes esa parte acá, ¿no? Nos va a especificar un poquito la estructura, la función, ¿no? La activación de estos dos son importantes tanto para el CD4 como para el CD8. Y cuando digo CD4 nos estamos refiriendo a los herpes, ¿no? Y cuando decimos CD8 nos estamos refiriendo a los NK citotóxicos, ¿no? Bien, entonces es por eso que estas vías son importantes. Manuel nos va a hacer una revisión, ¿no? de estas vías, un poquito para ver cómo confluyen, cómo se complementan. A ver, Manuel, adelante. Ante todo me estaba olvidando, gracias por venir un poquito más temprano, corriendo, pero está bien llegando, eso vale. A ver, Manuel, 15 minutos. Esto jálalo, ustedes como ven, ponlo acá adelante. El sistema de complemento es un conjunto de proteínas y tiene funciones básicas y lo más importante como el que es intensificar la inflamación a través de las anafilotoxinas que les había comentado, a través de una hidrólisis. Este complemento, algunas proteínas se van a dividir en una parte A, que es una parte más pequeña, y una parte B, una parte más grande. La parte A se va a llamar anafilotoxinas, que van a intensificar la inflamación, más que todo. La parte B va a ser aquella que va a promover la lisis de microorganismos, ¿no? En este caso, la lisis se va a dar por ozonización, que les había explicado que es las proteínas de complemento se van a adherir a la superficie del patógeno, y esto va a inducir a una fagocitosis por un macrófago.
En el caso del MAC, que es el complejo de ataque a la membrana, esto también va a producir una lisis de la bacteria, pero de tal manera que las proteínas de complemento van a hacer un poro en la superficie del patógeno. Esto va a desintegrar el patógeno y va a promover la lisis del microorganismo por presión osmótica. Como sabemos, al hacer un poro en la superficie del patógeno, la diferencia de presiones, salen electrolitos, entra agua, sale agua, entran electrolitos y produce una lisis por presión osmótica, ¿no? Ese es el complejo de ataque a la membrana, que ahorita lo vamos a ver en una de las vías. Bueno, en el caso de la vía de complemento, sabemos que tenemos tres vías. Bueno, sabemos que tenemos tres vías, ¿no? La vía clásica, la vía de la lectina y la vía alternativa. Último se ha visto que hay una cuarta vía, que no vamos a mencionar, que es por la agregación planetaria, ¿no? Y principalmente esas tres, ¿no? ¿Qué es lo más importante acá? ¿Cómo se van a activar estas? Acá haciendo un breve resumen. En la vía clásica, la activación va a ser a la hora de formarse el complejo antígeno-anticuerpo. Esa va a ser la activación para la vía clásica. En el caso de las vías de las lectinas, se va a activar por la lectina unida a manosa, que es una proteína que va a unirse a la manosa que se encuentra en la superficie de los patógenos. En las paredes, ¿no? En la membrana de la bacteria. Y en el caso de la vía alternativa, se va a dar por la presencia del antígeno, se va a activar. Entonces, eso sí es muy importante que lo recuerden. ¿En qué momento se activan estas vías? ¿No? Pues, pasa, chico, pasa. Está por ahí, pasa. Ahora, la primera, ¿no? La clásica, se activa ¿por qué? Complejo antígeno-antígeno. Las lectinas por la presencia de este carbohidrato, ¿no? Inclusive en la presentación lo tienen como el MVP, ¿no? Esos complejos de manosa que son los que los vamos a encontrar en las paredes de la bacteria. Y la última se activa por la presencia, ¿no? Del patógeno y su antígeno. Entonces, eso sí es importante que recuerden en qué momento y por qué se activan estas vías. ¿Ya? Bueno, estas tres vías van a tener una vía común, que va a terminar en la conversión de la C3 convertasa. Cada uno de esas tres nos va a dar una C3 convertasa que, como su propio nombre dice, va a hidrolizar a la C3. A la C3 en C3A y C3B. Esa es la finalidad de todo. Sabemos que el A, la porción más pequeña, va a intensificar la inflamación actuando como anafilotoxina, y la porción B, la más grande, la C3B, es la que se va a adherir a la superficie del patógeno promoviendo la opsonización, ¿no? Bueno, ahora hablando sobre la vía clásica. Esta vía clásica, bueno, se le llama clásica porque fue la primera en descubrirse. Como ya les había comentado, se produce por la activación del complejo antígeno-anticuerpo. Como podemos, mayormente el anticuerpo es la inmunoglobulina E, G y M, más que todo. Por ejemplo, tenemos, acá tenemos el antígeno y acá el anticuerpo, ¿no? En este caso la inmunoglobulina G. ¿Qué va a pasar? Esta porción del complemento, todo esto es el complemento C1, pero este C1
está compuesto por C1Q, C1R y C1S. ¿Cómo se va a dar esto? A la hora de unirse el complejo antígeno-anticuerpo, esto va a activar a la C1Q, que es esa porción en celeste. Como pueden ver, esta porción en celeste se va a unir a la porción FC de la inmunoglobulina G. Como sabemos, la porción FC es la fracción constante, esta parte más larga. Entonces, a la hora de unirse, se va a activar la C1R. Esta C1R, a su vez, va a activar a la C1S. Y esta C1S, en este complejo C1, va a ser importante para comenzar una hidrólisis. Como podemos ver, ya tenemos la C1, el complejo C1, que sabemos que la C1S va a ser aquella que va a hidrolizar. Entonces, comienza por hidrolizar a la C4. Esta C4, como ya sabemos, se va a convertir en C4A, que se va a ir a la inflamación, va a actuar como mediador químico de la inflamación. En el caso de la C4B, se va a adherir a la superficie del patógeno. Luego, esta misma C4B va a hidrolizar a la C2. Esta C2, como sabemos, se va a convertir en C2A y C2B. La C2A actúa como nefilotoxina y la C2B se une a la C4B que ya estaba en la superficie del patógeno, formando un complejo C4B 2B, o también se le conoce como C4B2A, que este va a ser la convertasa de C3. ¿Qué va a hacer esta convertasa de C3? Va a hidrolizar a la C3 en C3A y C3B. La C3A actúa como una filotoxina y la C3B se va a la superficie del patógeno. Como sabemos, la C3B es importante para el proceso de opsonización, adheriéndose a la superficie del microorganismo y promoviendo así la fagocitosis, ¿no? Esta C3, a su vez, va a unirse al C2B4A, o sea, la convertasa de C3. Ya, entonces, en la pizarra, compañero, y yo también mencionar acerca del mapa, ¿no? Como decíamos en un inicio, ¿por qué es importante recordar el sistema de complemento? Es cierto, ya la semana pasada lo quitamos, sé que le gusta hacer estas cosas, por eso le tengo que lo haga, no me equivoqué. No es difícil, no es complejo, como dije, tampoco pretendo pues ustedes un examen que hagan eso sí no, eso es parte ya de una cultura que interesa conocer más, lo va a tener que recordar. Y se va a pedir también a los hablar de sus presentaciones para que ustedes tengan. Como decíamos, ¿por qué es importante recordar el sistema de complemento? Número 1, inflamación. Número 2, la importante opsonización, que como dijimos en un principio, es fundamental para que exista una buena fagocitosis. Y recordemos que no solamente fagocita el macrófago. Ojo, es cierto, es el que lleva la batuta. También tenemos, ¿no?, polimorfos inmunonucleares, sobre todo polimorfos de cuello, también, etc. Pero para que exista opsonización, ¿qué complemento sérico tenemos que recordar? El C3B. Ahí es dice opsonización, C3B. Ahí empezar por eso siempre. Continúa, ¿no? Bueno, ahora en la vía de las lectinas, como sabemos, en el caso por ejemplo, de la vía clásica, tenemos en una primera instancia al C1, que era que estaba dividido por C1Q en la porción más larga, C1Q, C1R y C1S. En este caso de la vía de las lectinas, vamos a tener al MBL. ¿Qué es el MBL? Es la lectina unidora manosis. Esta proteína, el complemento, consta en su porción base de carbohidratos de receptores de carbohidratos. Especialmente se va a unir a la manosa, como su propio nombre dice, lectina unidora manosa. Se va a unir a la manosa de la superficie del patógeno. También en su estructura se encuentra el colágeno y esto de acá era la lectina, perdón.
la parte amarilla es la lectina, que se va a unir, como su propio nombre dice, lectina unidora de manosas. Esta lectina se va a unir a las manosas de la superficie del patógeno. Aparte del MBL, existe la ficolina. ¿Qué es la ficolina? Es parecido a esta MBL, pero su diferencia, en vez de tener lectina unidora de manosa, en este caso va a tener una porción de fibrinógeno. Este fibrinógeno se va a adherir a los oligosacáridos que se encuentran en la superficie del patógeno también. También, ¿cómo se va a dar todo este complejo? Se activa con la presencia de manosa, como se había dicho. Entonces la lectina, como vemos la parte amarilla, con la parte, se une a la manosa, la parte verde. Entonces al unirse empieza la vida de las lectinas. A la hora de unirse se va a agregar la más 1 y la más 2. Entonces al activarse la más 1 y la más 2, la más significa serin proteasa asociada a manosa 1 y serin proteasa asociada a manosa 2. Entonces a la hora de activarse esas dos, podemos ver que activa a la C4, va a hidrolizar a la C4, dividiéndola en C4A y C4B, y repetimos lo que habíamos visto acá. La única diferencia es que ahí el más 2 va a hidrolizar a la C4. En el caso de la vía clásica va a ser la C1S, ¿no? Esa es la diferencia. Igual se activa todo, C4, se divide en C4A, C4B, y al final va a promover a la ozonización, ¿no? A través de la C3B. Acá podemos ver, bueno, es la única diferencia. Bueno, en el caso de la vía alternativa, esta vía alternativa, se le nombra vía alternativa porque fue descubierta en el segundo lugar después de la vía clásica, pero aún así esta vía es más antigua porque esta vía permanece en nuestro organismo sin necesidad de un patógeno. Ahorita vamos a ver por qué. Y también se le dice que actúa como un bucle de amplificación. ¿Qué quiere decir eso? Que va a incrementar la producción de C3B rápidamente. ¿Por qué? Porque se va a dar a través de dos vías. Aparte de activarse por la vía clásica y por las vías de las lectinas, la vía alternativa se va a dar por un segundo mecanismo, que es la hidrólisis espontánea del enlace tioéster para C3. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué va a pasar en la vía alternativa? Como sabemos, se activa por la vía clásica y de las lectinas en una primera instancia. Y sabemos que la vía clásica y la vía de las lectinas vamos a tener a la C3B. Entonces, al tener la C3B, se va a unir con un factor B, en el caso de la vía de las lectinas. Se une con el factor B y va a actuar el factor D hidrolizando a la B. Como sabemos, a la hora de hidrolizar siempre se da una porción A y una porción B. Entonces el factor D va a hidrolizar al factor B unido al C3B en BA, como vemos acá, y BB. Entonces este complejo de acá, que es una convertasa de C3, sería C3B, BB. Esa es la convertasa de C3 en el caso de la vía de la alternativa. Y igual, este complejo va a hidrolizar a la C3 en 3A, C3A y C3B, que se va a unir a la superficie del patógeno. Igual. En una segunda instancia tenemos, como les había dicho, la hidrólisis espontánea del enlace tioéster en C3 para formar el C3 con agua. ¿Qué es lo que pasa? Que en la vía alternativa no es necesario, ¿por qué no es necesario la presencia de un patógeno? Porque la C3 se va a hidrolizar, no es necesario hidrolizarse por un complemento, sino a su vez también aparte de que se hidroliza como en la parte de acá, les había dicho, con el factor de todo, también se hidroliza con el agua. Entonces el agua actúa como se puede decir, actuaría como
como una proteína de complemento, ¿no? Porque hidroliza el C3 en C3A y C3B. Pero es muy inestable, ¿no? Por lo que solamente permanece en tu cuerpo y actúa en la presencia de un patógeno, ¿no? Acá Y al tenemos... ser inestable, ¿va a potenciar la autorización? No. No. Esa es la gran diferencia con la anterior, ¿no? Que como vimos en la autorización va a ser siempre importante la presencia del C3B. Pero al ser inestable, que se origina en esta vía, esa no favorece la autorización. Ya que eso mismo. Esta vía de por sí es muy inestable a través del factor D y factor B, y por lo que para que se mantenga ese complejo es necesaria una proteína llamada properdina. Y acá, ¿en qué vía participa el factor D hidroliza el complemento sérico 3? En acá se les había comentado, igual. Y tenemos la vía lítica, o también llamada vía común. Entonces sabemos que esas tres vías, la vía clásica, lectinas y la vía alternativa, va a llegar a la convertasa de C3. Acá vemos en este caso de la convertasa de C3, la convertasa va a hidrolizar la C3 en C3A, C3B. La C3B a su vez va a formar un complejo con el C4B2A, formando un complejo convertasa C5. Entonces esa C5, como su propio nombre dice, va a hidrolizar a la B5. Entonces acá va a empezar la vía común. Acá tenemos la C4B2A3B, que es convertasa de C5, este también una convertasa de C5. El de acá es de la vía clásica y de las lectinas, y el de acá de la vía alternativa, como les había dicho, C3B, Entonces, ¿qué va a hacer la convertasa de C5? Va a hidrolizar a la C5 en C5A y C5B. Como sabemos, la porción pequeña, la A, va a actuar como la filotoxina en la filmación, y la porción B, la C5B, va a ser muy importante porque la C5B, como tenemos acá, se va a unir a la C6 y a la C7, formando un complejo, ¿no? Formando el complejo C5B6-7. Este complejo, a la hora de unirse, estas tres proteínas de complemento, va a ser un cambio conformacional en la proteína C7, que lo va a volver hidrófobo y va a hacer que se una a la bicapa lipídica del patógeno, ¿no? Entonces se une y a la hora de unirse va a activar a la C8. Esta C8 se va a unir y a su vez va a activar a la C9, pero no solamente una C9, va a activar de 10 a 16 moléculas de C9, como vemos acá, de 10 a 16 moléculas de C9, para que se una a la superficie del patógeno y se pueda formar el poro. Como les había dicho, una de las funciones de este complemento es formar el poro para producir el MAC, que es el complejo ataque a la membrana. Entonces se forma el complejo ataque a la membrana y se produce la lisis del patógeno por presión osmótica. Bueno, dentro de las funciones no inmunológicas tenemos que activa a la cascada de la coagulación, eliminación de células muertas y moderación del sistema nervioso. Vamos a tocar principalmente cómo interactúa el complemento con la coagulación, ¿no? Con el sistema de coagulación. Entonces, como sabemos, al producirse una inflamación, primero se produce una herida. Al producirse una herida, sabemos que actúa su cascada de la coagulación, ¿no? Actúan las plaquetas y, como ya sabemos, todo ese proceso. Entonces, a su vez, actúa el complemento, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en el caso de en un primer proceso, el macrófago, acá lo tenemos como venecito, cuando sale al tejido como macrófago. Cuando se produce esa lesión ahí arriba, una lesión, una herida, efectivamente ingresa bacterias representadas ahí en el color verde.
Entonces, la presencia de las bacterias va a inducir a una inflamación, como vemos en la imagen, ¿no? Vemos ahí hacia abajo, hacia la derecha, los neutrófilos, ¿no? Del grupo de los famosos polimorfos nucleares, los que más abundan. Y estos neutrófilos van a detectar la presencia de esa bacteria, y acuérdense que por diaperesis o quimiotaxismo son atraídos a esa zona, ¿no? Entonces, recordemos que tienen que ver mucho los nutrientes, ¿no? Para que puedan llegar por quimiotaxismo. Así como llega el macrófago, también, bueno, en la imagen que no está, van a migrar los monocitos, y son esos monocitos que se van a transformar en macrófagos. Pero el macrófago, ¿qué necesita? De que procesa la optimización, lo vemos a la izquierda. Y esa optimización, sumada a la activación del complemento sérico CPS5, para que puedan generar la fagocitosis. A ver, continúa. Bueno, acá tenemos también C5A, C5A y C3A, que van a actuar como agente quimiotáctico, ¿no? Otra cosa me está olvidando. Efectivamente. Se produce una inflamación, y ustedes acuérdense de fisiopatología, tenemos una relación directa entre lo que es hemostasia, ¿no? Porque recordemos que la coagulación siempre se ha cometido el error de decir, ¿no? Glóbulos blancos, en función de defensa, perfecto, ¿no? Glóbulos rojos, a transporte de oxígeno, perfecto. Y plaqueta, función, coagulación. ¿Eso es correcto? ¿Eso es correcto? No. ¿Quiénes han hecho sus profesores en el curso anterior? ¿La plaqueta? ¿Esa es función de la plaqueta? No. La coagulación es parte del proceso de lo que es la hemostasia. Recordemos. Y en la hemostasia tenemos 4 fases. La fase vascular, que es la superficial, ¿no? Una vasoconstricción ligera, inducida por la adrenalina, inducida por la ciclohirosis de histamina. La fase plaquetaria, aquella que en cuestión de segundos hace que migren las plaquetas. Yo le estaba comentando, ¿no? Las fases, decíamos la hemostasia, teníamos la vascular, la fase plaquetaria, en la cual migran, se adhieren y segregan las plaquetas, donde secretan el tormoxano A2, ¿no? El ADP, el adenosina fosfato, forma un tormo plaquetario primario, blando, simple, ¿no? Que no sella ni tapa totalmente esa herida, que puede haber un sangrado. Inmediatamente se produce la fase de coagulación, ¿no? En la cual tenemos a las proteínas plasmáticas que van a participar justamente en este importante proceso de coagulación a través de las famosas vías largas y vías cortas, ¿no? La vía larga comienza con la importante activación del factor 12, recordemos, el JAIMA, ¿no? Ese JAIMA activa por un lado la cascada de coagulación, ¿no? Que confluyen ambas con la activación, ¿no? de un factor activador de tromboplastina tisular para que la protrombina se transforme en trombina, recordemos, para que la trombina a su vez facilite que el fibrinógeno se transforme en fibrina, con la participación también del calcio, factor de coagulación calcio, y se forma un coágulo de fibrina. Participa con él también el factor 13, el estabilizador de fibrina, que forma lo que le llamaba antiguamente la fibrina plasmatítica. Forma un coágulo de fibrina. Pero así como el factor 12 al activar activa la cascada de coagulación por un lado, por el otro lado ese factor 12 que activa la famosa cascada de las timinas, que da origen, acuérdense, fisiopato, a la bradykinin y a la importante calicreína. ¿No? Ustedes ya han estudiado, el señor Trombus también, la bradykinin, o sea, no es nada nuevo, ¿no? La bradykinin, ¿qué cosa? Es una sustancia algógena que produce dolor,
¿no? Produce inflamación, afecta a las membranas, facilita la permeabilidad vascular, por ejemplo en el caso de los edemas, ¿no? Y en toda lesión va a haber edema, inflamación total. Y por otro lado, la calicreína, acuérdense que el plasminógeno se transforma en plasmina. Y la plasmina es la encargada de producir la lisis de esa fibrina. Si ese coágulo, si esa fibrina no se controla, acuérdense que puede generar trombocoágulos a nivel de muchos vasos sanguíneos con las lesiones que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, existe una importante relación, pero justamente este tema del sistema de complemento también tiene una relación importante con ese tema de la hemostasia y la coagulación. Como ya habíamos comentado, la coagulación actúa a su vez como complemento. Y vamos a ver cómo se activa, ¿no? Tenemos acá este mapa. Todo empieza, como sabemos, estas tres vías, la clásica, la lectina y la trontiva, convergen en C3, ¿no? Esta C3 bueno, esta C3, como sabemos, va a activar a la C5, C5A, C5B. A su vez, esta vía de las lectinas va de manera inmediata activa la protrombina. Sabemos que la protrombina en un proceso de coagulación es importante para la formación de trombina a través del factor calcio. Y esta es su conversión en fibrinógeno, que se va a convertir en fibrina. También esta plasmina a su vez va a activar a la C3. Entonces todo se va a dar de una manera simultánea, ¿no? También tenemos la C5A va a activar al factor tisular, ¿no? Este factor tisular va a activar al factor 10, esta es la protrombina, la trombina, y se va a dar todo ese proceso, ¿no? Esto se va a dar en conjunto, al mismo tiempo. Se me olvidó. En el caso, por ejemplo, como sabemos, en toda cascada, sabemos que en todo mecanismo de control siempre va a existir un mecanismo siempre va a existir un mecanismo de control en toda cascada, ¿no? Porque sería mortal que este complemento se dé sin una regulación. Entonces sabemos que el C1 va a dar lugar al C2 a través del C1S, va a dar al C2, en C2A, C2B, primero el C4, luego el C2 y a su vez va al C3, ¿no? Entonces acá va a actuar un inhibidor importante, que es la C1, inhibidor de C1. Este inhibidor de C1 a su vez también va a inhibir a la MAS, a la serin-proteasa asociada a manosa 2. Va a inhibir a la MAP, inhibiendo la vía de las lectinas. Entonces, si inhibe acá, si inhibe a la C1, entonces ya no se va a dar esta vía. Cuando ya el proceso del patógeno ya está eliminado, ¿no? En este caso, la C1 también va a inactivar lo que es muy importante, va a activar a va a activar los factores 11 y 12 de la coagulación, inhibiendo también ese proceso de la coagulación, ¿no? También va a inhibir a la calicreína, que también era importante porque se iba a dar el plasminógeno, ¿no? Que se iba a convertir a plasmina. Plasminógeno, plasmina. Ustedes tienen ahí la copia, pónganle ahí. De plasminógeno, plasmina, pues recuerden, pongan la letra K. No por la señora K, sino para que recuerden a la calicreína.
canicterina. ¿Y esa canicterina de dónde proviene? De la activación de la cascada de las quininas. Entonces, efectivamente, si se inhibe la activación del factor 12, estamos inhibiendo la formación de bradiquinina, canicterina, porque ya no necesitamos. Correcto, muy bien.